Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Maná Eterno. Seguimos con nuestra lección número 2. Se llama Fe en Dios. Fe en Dios. Cuando el gran misionero Hudson Taylor fue a China, viajó en un barco de velas. Mientras se acercaba a la península de Malay y la isla de Sumatra, el misionero escuchó a alguien tocando la puerta de su cabina. Al abrir la puerta, encontró al capitán diciendo: «Señor Taylor, no hay viento. Estamos acercándonos a una isla donde temo se encuentran puros caníbales». «¿Qué puedo hacer yo?», preguntó al señor Taylor. El capitán respondió: «Yo entiendo que usted es cristiano y que cree en Dios. Necesito que ore a Dios para que nos mande viento». «Está bien, capitán, yo lo haré, pero primero usted necesita levantar y abrir las velas». «Pero eso sería una locura», dijo el capitán. «No hay nada de viento. Además, los marineros creerán que estoy loco si lo hago». Pero después de mucha insistencia de parte del misionero, el capitán se sometió a lo que le exigía. Después de 45 minutos, el capitán regresó para encontrar al misionero Taylor, quien todavía se encontraba orando sobre sus rodillas. «¿Puede dejar de orar ahora?», dijo el capitán. «No sabemos ni qué hacer con todo el viento que tenemos». Aquí nos da una enseñanza grande porque estas dos personas que aparecen en este relato nos muestran cómo uno ve que el otro cree en Dios. Entonces, él sabe que su oración puede ser poderosa y por eso le pide que ore. Pero aquí la enseñanza es que nosotros debemos dar un buen testimonio para que los demás se fijen que Cristo vive en nosotros, lo cual hace que esa oración sea poderosa por nuestra obediencia. Vamos al inciso A, lo que enseñó Cristo acerca de la fe. Vamos a desglosarlo. El número 1 dice: es algo que podemos tener todos. La fe la podemos tener todos, eso es real. Pero aquí hay una condición para que esa fe sea efectiva. Yo comparto siempre con las hermanas que la podemos dividir en 3 palabras, que es creer, confiar y obedecer. Número 2, se puede no tener fe. Es cierto porque muchas veces hemos oído a muchas personas que no creen en Dios. Entonces, al no creer en Dios, lógico que no va a haber esa fe. Número 3, se puede tener en poca cantidad. Aquí es cuando nosotros decimos tener fe, pero en el momento de las pruebas o en el momento de las tormentas viene la duda. Y la duda es lo que nos lleva a que esa fe tampoco sea efectiva, porque pues por eso dice que es poca fe, porque en un principio creemos que sí, pero ya después en ese momento pensamos que no va a surtir efecto lo que le pedimos al Señor. Número 4, se puede tener en grande cantidad. Aquí también vemos en estos versículos cómo el Señor Jesús puso a prueba a varias personas para ver cuán grande era su fe. Y a pesar de que Él contestó queriendo obtener una respuesta, vio que esa respuesta fue favorable porque ellos sí creían en lo que el Señor Jesús decía. Número 5, puede ser aumentada. Muchas veces aquí las personas le piden en oración a Dios que su fe sea aumentada. Está bien pedírsela, pero también para que eso suceda debe de haber hechos. O sea, que nosotros también le mostremos a Dios que esa fe que nos ha dado la vamos a trabajar. Número 6, debe tener fe en Dios. Debemos tener fe en que lo que le estamos pidiendo al Señor, si es conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros pensamos o queremos que lo que le pedimos a Dios se haga en el momento que decimos. Pero también debemos tomar en cuenta que el Señor puede dar 3 respuestas,
que son sí, no y espera. Entonces, en cualquiera de esas tres respuestas, el Señor nos va a dar lo que le pedimos, si va bajo su voluntad, y de acuerdo con eso, Él sabe qué es lo que necesitamos en ese momento. 7. Puede tenerse en el lugar incorrecto. Es cuando yo decía, a veces le pedimos, pero no es bajo su voluntad, sino lo queremos como nosotros decimos, como nosotros los deseamos, y muchas veces por eso la tenemos en un lugar incorrecto, porque no es llevada conforme a lo que nos dice el Señor, sino conforme a nuestros sentimientos u emociones. Número 8. Se puede ver por medio de nuestras obras. La fe se puede ver por medio de nuestras obras. ¿Por qué? Porque es cuando confiamos en Dios y obedecemos lo que Él nos está mandando. Entonces, al ver esto, nosotros hacemos lo que Él nos dice. Damos ese buen testimonio que el Señor nos pide hacia los demás. Y entonces la gente se da cuenta de ese cambio en nuestras vidas. Número 9, nos salva. El Señor en su palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros, al tener confianza en lo que dice en su palabra y al obedecerla, el Señor nos hace salvos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo conforme a su voluntad. Número 10. Produce milagros en los que no la tienen. Aquí vemos, por decir, que hay muchas veces muchas personas están agobiadas por los problemas, todo lo que sucede en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no tienen fe en Dios, no creen que lo que Él diga sea verdad. Pero cuando ve los milagros que hace a través de la vida de sus hijos como testimonio, entonces ellos se dan cuenta que sí puede ocurrir ese milagro en sus vidas. Es por eso que en esos momentos ellos empiezan a acercar para preguntar qué es lo que cambió nuestras vidas. Y en realidad es un milagro, porque solamente el único que puede hacer nuevas criaturas todos los días es el Señor Jesús. Número 10. Echa fuera demonios. Aquí se refiere precisamente en que cuando nosotros tenemos fe en lo que dice en su palabra el Señor, Él nos utiliza, somos sus instrumentos para poder librar de espíritus malignos a personas que están atrapadas o cautivas de ellos. Número 12. Es uno de los elementos más importantes de la ley. La ley son los mandamientos de Dios, pero al obedecerlos quiere decir que los vamos a tomar en cuenta y los vamos a compartir, pero la condición es que también nosotros lo hagamos. Tenemos que compartir los mandamientos de la ley de Dios, pero sin dejar de obedecerlos y hacerlos también nosotros. Número 13, nos capacita para superar cualquier obstáculo. Aquí era cuando yo me refería cuando vienen las pruebas. Ahí es donde nuestra fe va a ser probada. Si realmente lo que le decimos a nuestro Señor cuando estamos en paz, si realmente lo vamos a cumplir. Porque muchas veces cuando estamos bien, que no hay problemas, le decimos muchas cosas a Dios, pero ya en el momento de la prueba es donde Dios quiere ver si realmente lo que le dijimos fue de corazón. Si nosotros tenemos esa fe y estamos firmes en Él, Él nos va a ayudar a librar cualquier obstáculo y nos va a dar la salida. 14. Será buscada por Jesús en su segunda venida. Cuando Jesús venga en su gloria a la tierra, Él buscará una cosa en los seres humanos: fe. Pero, ¿cómo se detecta la fe? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? Somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras, para que nadie se glorie. Sin embargo, somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no somos salvos por obras, sino por buenas obras. Por lo tanto, la fe se evalúa y se mide por medio de las obras, como enseñó Jesús en Mateo 25, del 31 al 46, donde comprobamos que el arrepentimiento verdadero produce fe.
la cual se manifiesta mediante las buenas obras. Inciso B. Señales de poca fe. Número 1, el afán. Número 2, el temor. Número 3, la duda. Número 4, el pensar que no tenemos provisión. Y número 5, la incapacidad para echar fuera demonios. Este es un conjunto del resultado de una poca fe. ¿Por qué? Porque mientras haya afán, temor o duda, entonces nuestras oraciones no van a ser escuchadas. El Señor lo que quiere es que nos entreguemos por completo. Y si nosotros empezamos a dudar de su provisión o que tenemos la incapacidad para echar fuera demonios, que eso es lo que Él nos enseña en su palabra, conforme a su voluntad nosotros lo podemos hacer, si en todo esto nosotros sembramos esa duda o ese temor, pues no va a haber un resultado efectivo. Inciso C, características de la fe grande. El número 1 nos dice, se sobrepone al silencio divino. Aquí vemos las citas y dice que cuando la persona clamó por ayuda, Jesús guardó silencio. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el Señor es que va a guardar ese silencio para ver cuál va a ser la respuesta que nosotros vamos a dar a lo que Él nos pide. Número 2, se sobrepone al rechazo de los hermanos. Los discípulos, en vez de interceder por ella o ayudarla, oraron a Jesús que la despidiera, pues les molestaba. Nosotros muchas veces tendemos a congregarnos y decimos que vamos para aprender de Dios, para escuchar de su palabra, para adorarlo. Pero se nos va una cosa muy importante, que es que el Señor también quiere que nos amemos unos a otros. Cuando vamos y nos congregamos, lo que el Señor quiere que hagamos, aparte de adorarlo y de aprender sus enseñanzas, es obedecerlo. Y una de esas cosas es que entre hermanos estemos bien, entre hermanos nos veamos y nos preocupemos unos por otros. Aquí da el caso que en muchas iglesias, en vez de hacer eso, nos molestamos o ya estamos criticando al hermano, ya estamos viendo cómo fue, qué habló, qué dijo. Vemos las cosas negativas en lugar de ver las positivas. Y eso es lo que el Señor nos manda, al amarnos unos por otros, a que nos veamos. Y todos esos defectos, si los vemos, lo que tenemos que hacer es orar, no criticar ni juzgar. Número 3. Se sobrepone a la negativa divina. Jesús le dijo que había sido enviado a Israel, no a los gentiles, pero la mujer siguió clamando a pesar del silencio, el rechazo y la negativa. Hemos dicho que las 3 respuestas del Señor, entre esas va también el no. En un momento puede ser no porque Él ve que no nos conviene, pero también quiere ver nuestra respuesta. Muchas veces nos decepcionamos y dejamos de orar o dejamos de pedirle al Señor. Eso es lo que no quiere. Él lo que quiere es que nosotros tengamos esa fe y ser insistentes en esa oración para obtener su respuesta. Número 4. Se sobrepone al hecho de nuestra condición pecadora. En esta cita dice que como ella siguió clamando, Jesús le dijo que no era correcto quitarle el pan a los hijos y darlo a los perrillos, para mostrarle su condición. Y ella lo aceptó. Entonces, nosotros en un principio, cuando hay un arrepentimiento genuino, primeramente vemos y aceptamos lo que somos, ¿sí? Ante el Señor. Reconocemos que somos pecadores. Y al reconocer esto, entonces nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios para que nos dé una nueva oportunidad. Y al hacerlo así, el Señor nos escucha. Número 5. Se conforma con las migajas de Dios. Reconoce que no tiene derecho a nada y que se conforma con las migajas. Al ver que pasó la prueba, Jesús muestra a sus discípulos lo que es una fe grande y le dice: «Oh mujer, grande es tu fe». Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que aunque nosotros, a pesar que a veces sentimos que no nos escucha o que nos da esas migajas,
quiere ver qué tan grande es nuestra fe, quiere ver qué tan grande es nuestra confianza en Él. Y para eso hay que tener esa obediencia fiel al Señor y al final vendrá la bendición. Entonces la fe en Dios es creer para confiar y la confianza nos lleva a obedecer. Y esto nos va a traer una gran bendición. Muchas gracias, soy Jacqueline Luna, esto es Maná Eterno. Si quieren descargar la lección en el link de aquí abajo, hasta luego, gracias.